Putin desvela una nueva y brutal estrategia para llegar a Kiev, la capital de Ucrania. En los mapas militares secretos del Kremlin, la ruta más corta y letal hacia Kiev está marcada a través de los bosques de Chernihiv. Un enorme ejército clandestino de 100.000 soldados comenzó discretamente los preparativos. Todo transcurría según el plan del Kremlin. El frente oriental se estabilizaría, todas las fuerzas se desplazarían hacia el norte y el corazón de Ucrania sería asestado en un solo golpe. Sin embargo, un detalle crucial que Putin no previó trastocó por completo todo el plan. La inteligencia militar ucraniana ya había identificado la mayor debilidad del plan ruso para expandirse hacia el norte. Y precisamente en el momento crítico en que Rusia se preparaba para desplazar sus fuerzas orientales hacia el norte, el ejército ucraniano comenzó los preparativos para asestar un golpe contundente en el sector de Kupiansk. La brigada de la Guardia Nacional de Kartia se adentró en el corazón de Kupiansk como la principal fuerza de ataque de la ciudad. Las brigadas mecanizadas adscritas al 10º Cuerpo de Ejército esperaban en la orilla oriental del río Oskil para bloquear las rutas de escape de las fuerzas rusas desde la ciudad. Operadores experimentados de drones FPV, en especial la unidad Aquiles, asumieron la misión de destruir las últimas células rusas en Kupiansk. Además, las brigadas pesadas mecanizadas de Ucrania esperaban órdenes para realizar operaciones nocturnas coordinadas. Así pues, todo estaba listo. Ucrania simplemente esperaba el momento oportuno para liberar Kupiansk y eliminar por completo la presencia militar rusa restante en la ciudad. Todo comenzó cuando el Estado Mayor ucraniano activó la operación de limpieza final, meticulosamente planificada durante meses en el centro de la ciudad para paralizar el despliegue militar ruso en el norte. Las fuerzas militares rusas, que habían convertido edificios en búnkeres subterráneos en Kupiansk, fueron completamente rodeadas por ataques coordinados desde todas las direcciones. Esta maniobra fue crucial para eliminar por completo la capacidad de maniobra organizada del ejército ruso dentro de la ciudad. Tras esta intensa contraofensiva, las fuerzas de defensa ucranianas neutralizaron o capturaron a todos los elementos de ocupación restantes en la ciudad. Según los análisis del informe del ISOW, en mayo el ejército ruso ya no disponía de ninguna zona en Kupiansk donde pudiera mantener posiciones consolidadas. Esta situación brindó a Ucrania una oportunidad inmejorable para la liberación total de la ciudad. Debido a la intensa presión ejercida por Kiev, que desbarató por completo los planes tácticos del mando ruso en la región y los obligó a una retirada precipitada, los soldados rusos, sorprendidos por los ataques, se vieron forzados a huir de Kupiansk sin mirar atrás. Para la segunda quincena de mayo, la infiltración rusa en la ciudad se había reducido a cero y Ucrania declaró el control absoluto. La fase más crítica de esta importante operación de limpieza de mayo fue la destrucción del último bastión de la resistencia rusa en el centro de Kupiansk. Se identificó el último enclave estratégico para liberar completamente la ciudad de las fuerzas de ocupación. La inteligencia ucraniana confirmó la presencia de una última unidad rusa oculta en el hospital central del distrito de Kupiansk. Este hospital se había convertido en el último refugio para unos 20 soldados rusos que sobrevivían en los sótanos tras la interrupción de sus líneas de suministro. Los soldados rusos habían fortificado los gruesos muros de hormigón y los pasadizos subterráneos del edificio, convirtiéndolo en una pequeña fortaleza casi impenetrable. Sin embargo, el grupo táctico de Kupiansk, que opera bajo el principio de minimizar los daños a la infraestructura civil, primero identificó el objetivo con drones de reconocimiento. Las fuerzas conjuntas ucranianas atacaron el edificio con municiones guiadas de precisión y potentes ataques con drones para evitar daños colaterales. Como resultado de esta operación aérea de precisión, el grupo ruso dentro del hospital fue completamente aniquilado. Tras la eliminación de los últimos reductos de resistencia bajo los escombros, ninguna estructura militar rusa organizada permaneció capaz de resistir en el corazón de Kupiansk. Esta operación marcó de forma efectiva y legal el fin de la presencia militar rusa organizada en el centro de la ciudad. Sin embargo, tras perder el control del centro de Kupiansk, el mando ruso recurrió a tácticas de infiltración desesperadas durante la segunda quincena de mayo. Las fuerzas de Putin ya no intentaban entrar con grandes convoyes de vehículos blindados, sino con microgrupos de tan solo 1 o 2 infantes. El objetivo de esta táctica desesperada era crear nuevos focos de caos dentro de la ciudad sin ser detectados por los radares y el armamento pesado ucranianos.
Estos grupos de infiltración intentaban cruzar las líneas ucranianas utilizando terrenos minados, senderos forestales densos, pequeñas embarcaciones en el río e incluso antiguos oleoductos. En concreto, las enormes tuberías industriales que discurrían bajo el río Oskil estaban destinadas a ser utilizadas como túneles secretos por la infantería rusa. Sin embargo, los drones FPV ucranianos, conocidos como cazadores en el cielo, impidieron que ninguno de estos intentos de infiltración tuviera éxito. Los drones ucranianos equipados con cámaras térmicas detectaron al instante a los soldados rusos escondidos dentro de las tuberías o en huecos de árboles. Incluso en la oscuridad de la noche, los operadores de FPV, apostados en las entradas de las tuberías, frustraron cada intento de infiltración con ataques de precisión milimétrica. Los soldados rusos detectados fueron neutralizados en segundos por los precisos ataques suicidas de los drones FPV. De esta forma, las puertas de entrada del ejército ruso a Kupiansk quedaron completamente cerradas. La ciudad fue liberada inesperadamente de las fuerzas de ocupación. El Kremlin no podía tolerar este éxito del ejército ucraniano. El 16 de mayo de 2026, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, hizo afirmaciones exageradas y falsas sobre Kupiansk durante una reunión con los comandantes del Grupo Occidental. Pero las afirmaciones de Gerasimov fueron desmentidas de inmediato por imágenes de drones FPV captadas en tierra y por analistas militares independientes. La maniobra propagandística de Moscú se convirtió en una especie de farsa frente a la cruda realidad del campo de batalla. La situación era meridianamente clara. Kiev había convertido el sueño del ejército ruso de conquistar Kupiansk en una pesadilla. Sin embargo, la situación en el frente de Kupiansk no terminó ahí. Tras esta victoria decisiva en el centro de la ciudad, las operaciones de limpieza se extendieron a las aldeas estratégicas circundantes. Las fuerzas de ocupación en estos asentamientos también fueron desalojadas y Kiev comenzó a construir sólidas líneas defensivas en estas zonas. Entonces, ¿cómo pudo el ejército ruso sufrir golpes tan duros y fracasar tan estrepitosamente en Kupiansk? De hecho, este espectacular éxito de limpieza en mayo fue el resultado de las sólidas bases militares establecidas en enero y febrero de 2026. Los enfrentamientos iniciales, que comenzaron con la congelación del río durante los meses de invierno, se vieron condicionados por la paciencia estratégica del ejército ucraniano. En enero de 2026, el ejército ucraniano ya había minado la moral de Rusia izando la bandera sobre el edificio del ayuntamiento. En febrero de 2026, el portavoz de las Fuerzas Conjuntas Ucranianas, Víktor Trejubov, declaró que se había establecido un control efectivo en la ciudad, sentando las bases para los acontecimientos de hoy. Esa postura firme en enero y febrero permitió, en última instancia, la liberación total del centro de Kupiansk en mayo. Esta cadena histórica demostró una vez más al mundo cuán planificada y a largo plazo es realmente la estrategia militar ucraniana. Otra pregunta es, ¿qué más perdió Rusia además de verse obligada a retirarse de Kupiansk tras la derrota? Durante el proceso de limpieza total de la ciudad en mayo, las unidades blindadas y motorizadas de élite de Rusia quedaron prácticamente aniquiladas. El Kremlin había desplegado en este frente el 6. Segundo Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar de Leningrado y el Primer Ejército de Tanques de la Guardia del Distrito Militar de Moscú. Estas enormes formaciones militares estaban equipadas con los tanques T-90M más modernos de Rusia y contaban con soldados contratados y entrenados. La 27. Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia, la unidad de mayor confianza del Ministerio de Defensa ruso, sufrió sus mayores pérdidas ante las maniobras tácticas de Ucrania. Los regimientos 121 y 122 de la 68. Primera División de Fusileros Motorizados, cuyo apoyo logístico quedó interrumpido en las cabezas de puente del río Oskol, fueron completamente neutralizados. El fuego coordinado de la artillería ucraniana convirtió las rutas de suministro logístico de los tanques rusos en chatarrerías. El 153 Regimiento de Tanques de la 47, Primera División de Tanques, la fuerza blindada más poderosa de Rusia, perdió la mayoría de sus vehículos blindados a causa de los ataques de drones FPV ucranianos. Esta aplastante derrota rusa en Kupiansk no solo asestó un duro golpe al prestigio militar del Kremlin, sino que también consumió los efectivos que había destinado al frente norte. Moscú se vio obligado a agotar sus reservas del norte para reemplazar al personal cualificado perdido en el este.
En otras palabras, las Fuerzas Armadas ucranianas no solo liberaron Kupiansk, sino que también desbarataron por completo las estrategias del Kremlin en todos los frentes orientales. Mientras tanto, al producirse esta ruptura en el este, en la frontera norte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró una reunión de inteligencia crucial el 20 de mayo de 2026. Imágenes satelitales y comunicaciones interceptadas, compartidas durante la reunión, revelaron con todo detalle movimientos peligrosos a lo largo de la frontera con Bielorrusia. Se confirmó oficialmente que Rusia había preparado 5 escenarios militares diferentes para ocupar Kiev a través de Chernihiv. El plan mencionado al principio cayó como una bomba en la agenda, a pesar del éxito de Ucrania en Kupiansk. El Kremlin intentaba movilizar urgente y secretamente un ejército masivo de 100.000 soldados para llevar a cabo este plan. Esta nueva fuerza de invasión tenía como objetivo colocar a Ucrania entre 2 frentes y obligarla a sentarse a la mesa de negociaciones. El jefe del Estado Mayor ucraniano, general Oleksandr Syrskyi, declaró que la amenaza era sumamente real y que el frente norte se expandiría. Para aumentar la presión, Rusia inició ejercicios nucleares conjuntos con Bielorrusia el 18 de mayo, intentando involucrar al gobierno de Minsk en el plan. Estas negociaciones secretas en los palacios de Minsk eran monitoreadas segundo a segundo por unidades de inteligencia ucranianas. Sin embargo, la respuesta de Ucrania a este escenario se tornó mucho más dura y proactiva tras la importante victoria en la operación de limpieza en Kupiansk. La eliminación total de la amenaza rusa dentro y alrededor de la ciudad brindó al Estado Mayor ucraniano la oportunidad de dar un paso decisivo que podría cambiar el curso de la guerra. Al haberse eliminado la amenaza rusa en la ciudad y sus alrededores, miles de soldados ucranianos experimentados que habían combatido en Kupiansk quedaron disponibles. Estos soldados se habían convertido en una fuerza de élite especializada en guerra urbana moderna y altamente capacitada en la coordinación de drones FPV, en particular la 13. Brigada de la Guardia Nacional Kartia, la principal fuerza de ataque de la operación de Kupiansk, podía ahora brindar apoyo al norte tras esta victoria. De igual manera, partes de las brigadas mecanizadas adscritas al 10º Cuerpo de Ejército, que forjaron leyendas en las costas de Oskol, junto con otras unidades exitosas en Kupiansk, podían rotar para apoyar al frente norte. Con la participación de estas unidades, la fuerza militar ucraniana en la región de Chernihiv podría reforzarse significativamente, alcanzando potencialmente entre 50.000 y 55.000 efectivos. En estrategia militar, esto se considera un éxito logístico y operativo crucial que traslada la flexibilidad obtenida tras la victoria en el este al norte. De este modo, Ucrania podría convertir el impulso de la victoria en Kupiansk en una barrera defensiva infranqueable en el norte. Por otro lado, las fuerzas desplegadas en Chernihiv constituyen otro factor que dificulta que Rusia concentre sus esfuerzos desde el este en el frente norte. Estos grupos militares se asentaron tras una enorme línea de fortificaciones de 300 kilómetros que se extiende desde el embalse de Kiev hasta Sumy. Esta línea, construida a partir de las lecciones aprendidas de los errores de 2022, consta de más de 2.130 búnkeres de hormigón a nivel de equipo conectados por túneles. Cada búnker fue reforzado con estructuras especiales de acero capaces de resistir bombardeos de artillería prolongados. Se excavaron más de 3.000 kilómetros de zanjas antitanque a lo largo de la línea fronteriza. Justo detrás de estas zanjas se colocaron miles de pirámides de hormigón con forma de dientes de dragón para ralentizar e inmovilizar vehículos blindados. Los búnkeres de hormigón, construidos por ingenieros militares y empresas privadas, fueron enterrados en gran parte para protegerse de la artillería rusa. Se instalaron depósitos subterráneos de municiones ocultos entre las líneas de trincheras. Además, se desplegaron sistemas avanzados de guerra electrónica a una profundidad de hasta 100 kilómetros desde la frontera. Gracias a esta completa red de fortificaciones, la superioridad del ejército ruso en reconocimiento aéreo y drones se vio significativamente mermada justo en la zona fronteriza. Según las reglas universales de la estrategia militar, romper una línea defensiva tan compleja, fortificada con fortificaciones de hormigón y campos minados, resulta extremadamente difícil y costoso. El escudo militar de búnkeres de hormigón y líneas de fortificación desplegado en Chernihiv tiene un importante efecto multiplicador gracias a su ventaja geográfica y a su sólida infraestructura defensiva.
Gracias a las avanzadas redes de drones, la superioridad artillera y las fortificaciones escalonadas, la capacidad de resistencia de la fuerza defensiva aumenta considerablemente. Para romper con éxito una línea defensiva de este tipo, el atacante suele necesitar entre 3 y 5 veces más efectivos y un apoyo logístico muy sólido. Esto sugiere que la fuerza rusa de 100.000 efectivos podría no ser suficiente. Sin embargo, Rusia ya había consumido sus brigadas de élite y una parte significativa de su capacidad blindada en el este durante los incesantes enfrentamientos de mayo en Kupiansk. En otras palabras, la fuerza de 100.000 hombres que Moscú planeaba desplegar en Chernihiv en dirección a Kiev ahora enfrenta grandes dificultades, tanto cualitativas como cuantitativas, tras el golpe recibido en Kupiansk. Esto convierte el plan ruso para Kiev en una operación extremadamente arriesgada y muy costosa. El panorama general que ha surgido tras todo esto explica a la perfección el estado actual de la guerra y la dinámica más reciente en el frente. El plan ruso de llegar a Kiev a través de Chernihiv para forzar la rendición de Ucrania pudo haber quedado paralizado por la astuta maniobra de limpieza iniciada en Kupiansk. Si bien Moscú pensaba lanzar un ataque sorpresa en el norte, se vio desbaratado por la operación de mayo de Ucrania en Kupiansk, que esperó el momento preciso. Las unidades rusas que destruyeron el centro de la ciudad y el hospital central bloquearon por completo las líneas de reserva estratégicas del Kremlin. Hoy, Kupiansk ha sido completamente liberada y esta importante victoria permitió establecer un escudo defensivo infranqueable con aproximadamente 55.000 soldados en la frontera con Chernihiv. El sueño de Rusia de alcanzar Kiev con su ejército de 100.000 hombres ahora parece imposible ante las trincheras y el poderío de los drones ucranianos. En esta nueva fase de la guerra, la pregunta más importante ya no es si los generales rusos se atreverán a atacar desde el norte, sino cuándo serán aplastados por su propia propaganda estratégica. Porque el ejército ucraniano, con la impecable limpieza que llevó a cabo en Kupiansk en mayo, ha cerrado las puertas del norte y ha disipado en gran medida la sombra del frente oriental sobre Kiev. En resumen, el mayor sueño de Putin de llegar a Kiev fue derribado por su propia arma justo cuando más confiaba en ella. El tiempo perdido en Kupiansk frustró el avance que planeaba lograr en el norte. La emboscada que preparó en los bosques de Chernihiv fue desbaratada por la trampa que Ucrania tendió en el este. La limpieza de una ciudad cambió el destino de una capital. Moscú ya no cuenta con suficientes tropas frescas ni con la capacidad de sorprender estratégicamente. Ucrania, por el contrario, ha tomado la iniciativa tanto en el este como en el norte, ha reforzado sus líneas defensivas y ha logrado que el tiempo juegue a su favor. Los cálculos de guerra relámpago del Kremlin se han transformado, una vez más, en una lenta guerra de desgaste. Ahora todas las miradas están puestas en el norte, pero la verdadera pregunta es, ¿el Kremlin todavía cree que puede ganar o solo está eligiendo cómo va a perder? Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que Putin todavía puede mostrar el coraje de lanzar una ofensiva en el norte a través de Chernihiv a pesar de esto? ¿Una dura derrota en Kupiansk? ¿O sería esta su última gran apuesta? Comparte tus opiniones en el comentarios. Gracias por elegirnos.